Hola amigos, soy Héctor Campos, pastor en Vida Abundante Heredia. Me siento muy entusiasmado de poder compartir esta tercera sesión en la que discutiremos sobre el carácter del creyente, aquel que el Espíritu Santo desarrolla en cada uno de nosotros por medio de una vida en santidad. En las sesiones anteriores hemos aprendido sobre el concepto de la santidad y de cómo ésta debe influir sobre las relaciones con las personas que tenemos en nuestros diferentes círculos sociales. En esta sesión nos enfocaremos en un tema sensible y de gran importancia, es el desarrollo del carácter. Así que damos inicio con una oración. Oremos juntos. Señor, hoy venimos a tu presencia con un corazón agradecido por todo lo que nos estás enseñando a través de esta serie. Te reconocemos como nuestro Dios poderoso, quien transforma y nos convierte en hombres y mujeres nuevos. Guía, Señor, esta sesión y permítenos seguir aprendiendo. Sobre todo, fortalécenos para poner en práctica lo aprendido, de manera que día con día experimentemos el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro verso clave para la sesión de hoy se encuentra en Efesios 4:23, que dice que debemos ser renovados en la actitud de su mente. Para iniciar, tenemos que tener claridad sobre dos conceptos, que en muchas ocasiones los malentendemos. Me refiero a temperamento y a carácter. El temperamento es parte de nuestra constitución innata. Esto es dado por Dios desde su diseño y transmitido en parte a través de la herencia biológica. Es la base sobre la que el carácter es moldeado. Los expertos indican que el temperamento permanece en una persona durante toda su vida sin sufrir cambios significativos. En cambio, el carácter, a diferencia del temperamento, se forma a través de experiencias, educación y la interacción con el entorno. Es un conjunto de rasgos adquiridos que reflejan decisiones y hábitos de una persona. Anote, por favor, en su folleto esas dos palabras, decisiones y hábitos. Ojo, el carácter puede cambiar con el tiempo, ya que está influenciado por factores sociales y educativos. Por lo tanto, el carácter es educable y moldeable. Algunas características del carácter son: uno, se puede modificar a través de la educación y las experiencias, como ya lo mencioné. 2, se forma en gran medida de las relaciones con otras personas y el ambiente. Refleja las decisiones morales y éticas que una persona toma a lo largo de su vida. Puede cambiar con el tiempo, la cuarta, adaptándose a nuevas circunstancias o aprendizajes. Entonces, cuando nos referimos a una persona sin carácter o de carácter débil, estamos hablando de aquella persona que debido a sus circunstancias de vida o su entorno o sus traumas no logra caminar conforme a los principios de vida dados por Dios, independientemente del temperamento que tenga. La historia del rey Saúl nos permite ver a un rey sin carácter. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, cuenta cómo ante la presión de las circunstancias, el rey Saúl desobedeció y ofreció la ofrenda quemada, la cual podía ser solamente presentada por los sacerdotes. Cuando Samuel le pregunta, ¿qué has hecho?, el rey responde en los versículos 11 y 12 de la siguiente manera. Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. El rey no tuvo carácter para comportarse en obediencia. En sentido contrario, una persona de buen carácter será aquella que obedece a Dios. Completa ahí la palabra obedece en su folleto, independientemente de la presión y las circunstancias y dificultades que pueden ejercer en su vida. Una persona que vive como un verdadero creyente, obedeciendo a Dios y testificando de Jesús a través de su vida. Todos los seres humanos hemos pasado por experiencias de vida que han dejado marcas profundas en nuestros corazones. Y ahí es donde se da la forma en que reaccionamos ante los demás, ante las dificultades y las circunstancias. Pero esto no debe ser una excusa para no desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. La buena noticia, ¿cuál es? Es que el carácter es moldeable y es justamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo explica así.
ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios 4, 23 y 24. Qué bella esperanza tenemos. Nuestro débil carácter puede ser transformado por el Espíritu Santo y convertirnos en creyentes que no cedamos ante las circunstancias difíciles. Un ejemplo del desarrollo del carácter lo encontramos en el rey David. Siendo un adolescente, es ungido rey, pero no es coronado de inmediato. David tuvo que pasar por circunstancias, situaciones oscuras, para aprender a agradar a Dios y mostrar amor y misericordia, y a morir a sí mismo. Aprendió a vivir no guiado por sus emociones, sino por los principios de Dios. Así que al ser coronado rey, pudo concluir su reinado con éxito. Vemos la diferencia con Saúl, quien disimuló su debilidad de carácter, mientras que David resolvió, aprendió y modificó su carácter en medio de la prueba. Esto nos lleva a Santiago, a la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de la fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amigo, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas traen transformación a nuestro carácter. Entonces, ¿cómo desarrollar un carácter santo según la Biblia? Esto implica un proceso intencional y continuo de transformación, guiados por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Algunos elementos a tener en presente al hablar de la santidad y de la transformación de nuestro carácter son los siguientes. Uno, lo primero es que Dios espera la transformación de nuestro carácter. Completa ahí la palabra transformación en su folleto. Romanos 8:29 lo enseña cuando dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dos, como segundo punto, el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Completa ahí, por favor, la palabra renueva. Y por lo tanto, moldea nuestro carácter, que es algo fundamental en este proceso de santificación. Él renueva nuestros pensamientos, Él cambia nuestros deseos los deseos de nuestro corazón para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. En Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, Pablo nos insta a despojarnos del viejo hombre y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado en justicia y santidad. Así dice. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. 3. El tercer punto es que Dios nos dejó su palabra como herramienta de transformación. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por favor, complete ahí en su folleto las palabras viva y eficaz. La palabra de Dios es capaz de transformar nuestro carácter, alineándolo con los principios divinos. Hebreos 4:12 destaca su poder para poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que nos permite ajustar nuestra conducta a la voluntad de Dios. Dice así, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y cuarto, y por último, pero no por eso menos importante, es la intimidad con Dios. Por favor, en su folleto escriba la palabra intimidad. Para desarrollar un carácter como el de Cristo, es necesario mantener una intimidad profunda con Él. Juan 3:30 nos recuerda que debemos dejar que Cristo crezca mientras que nosotros menguamos, permitiendo que su carácter se manifieste en nuestras vidas. Esto lo dijo Juan el Bautista, cuando dijo, a Él le toca crecer y a mí menguar. En resumen,
Desarrollar el carácter santo conforme a la Biblia implica una renovación continua de la mente por el Espíritu Santo, guiados por la palabra y con el propósito de reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo luce un creyente que ha experimentado una transformación en su carácter? ¿Cómo se ve? La respuesta está en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amigos, el fruto del Espíritu Santo es uno y da todos esos elementos. No es algo que podamos forzar, sino que es el resultado natural de una vida que permanece en Cristo y es guiada por el Espíritu Santo. Esos atributos son evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo. Al permitir que Dios obre en nosotros, en nuestro carácter, entonces comenzará a reflejar todas estas virtudes que son indicativas de una verdadera transformación espiritual. Recuerden, el carácter cambia, se modifica y se renueva. El Espíritu Santo hace esta obra en nosotros, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Amigos, cerremos esta sesión orando, pidiéndole a nuestro Dios que Él haga su obra en nosotros. Señor, te pido que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y actitudes, transformando nuestro carácter para que refleje más claramente la imagen de Cristo en nuestra vida diaria. Ayúdanos a mantener una relación profunda contigo y a vivir conforme a tus principios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, sigamos al cierre de esta sesión. Recuerden, dediquen tiempo a sus devocionales diarios que están incluidos en su folleto. Y además les deseo que tengan un buen tiempo, un bello tiempo de reflexión y compañerismo en su grupo pequeño. Bendiciones.